La gente debería poder oírnos y vernos y diferenciar sin ningún problema. Por ejemplo, en el español, la X. Tenemos muchos problemas con eso, ¿no? Entonces la gente, la X es un sonido que es un sonido combinado, tiene dos. ¿Cuál? La K y la S. Entonces decimos taxi, taxi, sí, una T donde no va un tapsi o un taxi. Pero eso también tiene una condición y es que no es solamente porque yo lo aprendí, puede ser algo regional, puede ser algo de mi familia y pasa mucho en zonas. Por ejemplo, en el Valle tienen problemas con esa combinación. Entonces el producto, no lo dicen producto, es producto. El producto, la producción y es muy regional. Marta, acabamos de salir de una sesión, bueno, todos los días en los que estamos encontrándonos con personas que quieren tomar su voz y ponerla de su lado, porque a veces nos cuesta. Y algo que se repite es la respiración, que independientemente del cargo, hay gente que está liderando compañías, otros que están en la parte, no sé, media de una compañía, pero todos dicen, me cuesta la respiración, pero ¿qué tiene que ver la respiración con la voz? Sí, eso es algo que nos pasa muy frecuentemente. Es súper común que tenemos la dificultad para ir regulando. ¿Y por qué es importante? Decimos, no es tanto que entrenemos la respiración como tal, pero lo que sí es importante es reconocer que la respiración tiene todo que ver con el estado anímico en el que estamos. Claro. Entonces, si tú respiras alto, que es como lo que nos vimos ahorita, que es como esta sensación, lo que va a decirle al cuerpo es como, viene algo, afánate, apúrate, estás listo. Pero cuando empezamos a respirar más tranquilo, más bajo, más cómodo, empezamos a decirle al cuerpo también que todo va mejor, que vamos a ir fluyendo, esa sensación de fluir, porque lo que también pasa es, respiro corto, alto, y me quedo bloqueado. Entonces esto es como corre, 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 y eso va a hacer que así mismo vaya la comunicación. Y me gustó lo que estaba pasando ahora porque, no sé, una persona va a dar una buena noticia. Es un gran año para la empresa, pero la respiración está acá, como tú nos dices, y pareciera que el cuerpo no estuviera dando una buena noticia, ni la mirada, ni nada de lo que está pasando en el cuerpo está dando una buena noticia. En el texto está sucediendo una buena noticia, sí, pero en la forma, no, entonces esto que decíamos y que decías, traer como esa buena noticia al cuerpo también. El cuerpo también influye en la voz. Muchas veces cuando hablamos de la voz queremos técnica. Algo que pase aquí en la parte, en la garganta, en la laringe, pero resulta que la voz es mucho más que eso. Es como traer la buena noticia que voy a contar a la voz y al cuerpo. Mira que en este caso estábamos trabajando con él en energizarlo. ¿Por qué? Porque decíamos, es una persona un poco pesada y nos pasa mucho, que nos dicen eso, hazme ejercicios para la voz, entonces empieza todo lo que hacemos para la voz, pero se queda ahí y tiene que transmitir toda la energía corporal. Entonces hicimos ejercicio para dinamizar. ¿Cómo es? Conectar el cuerpo con la voz. No es que vaya el cuerpo por aquí, la respiración por aquí, la voz por aquí. No, es que todo, si va conectado, va a ir fluyendo y se siente mucho más auténtico. Entonces es importante eso, como activar esa sensación del cuerpo, como decirle al cuerpo, hey, actívate, es por aquí, vámonos aquí al frente. Y conecta esa respiración y que esa energía que tú traes se vea en todo el cuerpo, toda la expresión de la emoción va en la expresión de la cara, en el manejo de las manos, en cómo estás regulando esa respiración y finalmente, cómo se escucha esa voz. Esa voz nos dice, sí, me conecto contigo, me conecto con esa emoción que me estás transmitiendo o definitivamente esto va por un lado y tu mensaje va por el otro, que es una cosa que es un poco incoherente y nos lleva a otro lugar. Sí, como que no nos conectamos. Además ahí pecamos y caemos en la zona del aburrimiento y nadie quiere aburrirse viendo lo que sea. O sea, hay gente que es otro de los dolores que vemos cuando nos dicen, no, yo duermo un búho, yo soy muy aburrida, yo soy muy aburrido, ¿qué hago? Hablo muy plano. Esa constante que nos pasa a todos es, uy, como que estoy hablando muy plano, como que no hay cambiecitos. ¿Dónde y por dónde mejor comenzar a hacer cambiecitos para que no esté desconectada la voz del cuerpo, tampoco la emoción del texto y pues lo que está pasando en el momento, como que se refleje también en el ritmo? ¿Qué Claro. es eso?
Yo creo que aquí hay varias cosas. Y uno es que la gente piensa que preparar algo es preparar el mensaje. Y entonces estoy en la cabeza, que se me entiendan las ideas, que vaya 1, 2, 3, 4, que es clave, que es importantísimo en la estructura, pero que si mi cuerpo se desconecta de eso y me quedo solo en la cabeza, en el mensaje, en el qué, pues entonces esa energía, ese dinamismo se va. Entonces, cuando regulamos el cuerpo, cuando nos conectamos, cuando le decimos al cuerpo, aquí conmigo, con mi mensaje, logro tener una integración de esas 3 cosas. O sea, que realmente es importante el mensaje, por supuesto, es lo que decimos, lo que queremos manifestar, pero que vaya en la misma energía que va nuestra expresión, nuestra cara, nuestras manos, la voz, que vaya siendo un conductor real de ese mensaje y que no vaya por este lado, porque entonces el cerebro hace como, ¿qué? Sí, ¿no eran buenas noticias? Y en esa, hablando de esa mirada técnica, porque está la voz, bueno, desde tu mirada como experta, vocóloga, una dura, una tesa en voz. Sí, la voz es aire, respiración, la melodía, el habla, pero encerrémonos en la voz. ¿Qué cualidades cuando uno, o en el habla, debe uno considerar tener como muy presente para mejorar el ritmo, para mejorar esa entrega del mensaje a través de nuestro sonido? Primero es como identificar qué quiero, o sea, con qué emoción estoy. Hoy quiero transmitir alegría. ¿Por qué? Porque es una noticia buenísima. Entonces, mi voz debe tener una característica. ¿Cuál? Debe estar adelante. Debe ir hacia tonos hacia arriba, porque es que estoy haciendo, claro, ascendentes, que toda la línea melódica vaya hacia arriba y que yo pueda ir regulando esa velocidad. ¿Por qué? Porque si voy a contar algo que está más bien triste, yo voy a llegar a decir algo en una reunión difícil o en una situación de duelo, por ejemplo. Pues no va a llegar, hola, ¿cómo estás? No, digo, hola, buenas tardes, lo siento mucho. Y aquí va una velocidad distinta. Entonces, ¿qué le pongo atención? A esa entonación que voy a manejar. 1, 2, a la velocidad, a las pausas. Cuando voy más rápido, voy más dinámico, voy más conectada con, vamos fluyendo. Cuando es algo más triste, voy a ir quizás un poco más lento, quizás. Y en esa, hablando de esa mirada técnica, porque está la voz, bueno, desde tu mirada como experta, vocóloga, una dura, una tesa en voz. Sí, la voz es aire, respiración, la melodía, el habla, pero encerrémonos en la voz. ¿Qué cualidades cuando uno, o en el habla, debe uno considerar tener como muy presente para mejorar el ritmo, para mejorar esa entrega del mensaje a través de nuestro sonido? Primero es como identificar qué quiero, ya, con qué emoción estoy. Hoy quiero transmitir alegría. ¿Por qué? Porque es una noticia buenísima. Sí. Entonces, mi voz debe tener una característica. ¿Cuál? Debe estar adelante. Debe ir hacia tonos hacia arriba. Porque es que estoy haciendo, claro, ascendentes. Que toda la línea melódica vaya hacia arriba y que yo pueda ir regulando esa velocidad. ¿Por qué? Porque si voy a contar algo que está más bien triste, yo voy a llegar a decir algo en una reunión difícil o en una situación de duelo, por ejemplo. Pues no va a llegar, hola, ¿cómo estás? No, digo, hola, buenas tardes, lo siento mucho. Y aquí va una velocidad distinta. Entonces, ¿qué le pongo atención? A esa entonación que voy a manejar. Claro. 1, 2, a la velocidad, a las pausas. Cuando voy más rápido, voy más dinámico, voy más conectada con, vamos fluyendo. Cuando es algo más triste, voy a ir quizás un poco más lento, quizás un poco más hacia abajo, porque esa es la emoción. Entonces, 2, emoción. 3, yo creo que también es clave algo y es articulación de los sonidos, que nos entiendan todo. Cuando la gente nos está mirando así, me miran mucho a la boca y me molesta, pienso que tengo algo ahí. No, no tiene nada, es que no está articulando, no está lo que llamamos típicamente vocalizando, que es cómo logro vocalizar de una manera que no me tengan que estar como leyendo los labios, sí. Que sea claro, que si yo digo billones, sean billones y no millones. Sí, ahí la diferencia hay una diferencia importante. Entonces, que sea claro. Y esa es otra de las características que a veces nos suceden, que no somos claros en la articulación de los sonidos. ¿Qué diferencia hay? Porque hemos oído articulación, dicción, vocalización.
¿Sí? Ah, es que le falta vocalización. ¿Qué pasa ahí? No, es que tiene problemas de dicción. No, es que articule. ¿Se parecen? ¿Hay unas diferencias? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Se parecen, digamos que hacen parte del mismo campo digamos, la fonética y la fonología, pero en la vocalización lo decimos un poco más dirigido hacia eso, las vocales, y por eso se usa la expresión vocalización y se entrena mucho en voz hablada o en voz cantada. La articulación de los sonidos tiene que ver con la precisión con la que nosotros ponemos los órganos. O sea, si es un sonido bilabial como la B, pues que se vea claramente. Si es un sonido que va a la punta arriba, la R, que suene R, ¿cierto? Entonces la precisión, pero también la fuerza con la que hacemos ese movimiento. Y eso es articulación de los sonidos. Y la dicción tiene que ver con esos sonidos que en el habla son más difíciles. Más difíciles como ¿cuál? Pasa con la X. Es uno de esos sonidos clave. O esas combinaciones para muchos. Entonces, problemas como el escenario, que la gente suele decir. Entonces, invierte el sonido. ¿Qué pasa con la X? La X es un sonido que es el sonido de la K o de la C con la S. Entonces, éxito. Y suelen decir, invierten, éxito. La diferencia entre articulación, dicción, vocalización, porque llevamos escuchando, yo he escuchado muchas veces esas tres palabras. ¿Son lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Qué es articulación? ¿Qué es dicción? ¿Qué es vocalización? Se parecen, están en la misma área, en el mismo campo, digamos. Cuando hablamos de vocalización, nos referimos a ese espacio, a esa forma en la que producimos las vocales, que es lo que lleva como todo nuestro mensaje. Pero cuando hablamos de la articulación, pensamos en la precisión en la que, por ejemplo, se acercan los órganos, la lengua con el labio. Si yo, por ejemplo, subo a decir una T que sea clara, o una B con sonido bilabial, o las vibrantes, que algunos tienen problemas con esta rrr, ¿cierto? Eso, la precisión, la velocidad, la fuerza con la que lo hacemos, marca mucho que nos entiendan claramente. Cuando la gente se queda mirándonos así los labios, como que trato de leerte porque no lo oigo claramente, no debería. La gente debería poder oírnos y vernos y diferenciar sin ningún problema. Y la dicción tiene que ver con esos sonidos que son más difíciles, llamémoslo, en la colección de sonidos del habla. Entonces, por ejemplo, en el español, la X. Tenemos muchos problemas con eso, ¿no? Entonces la gente, la X es un sonido que es un sonido combinado, tiene dos. ¿Cuál? La K y la S. Entonces decimos taxi. Pero la gente, cuando no se programa, lo invierte o lo suaviza. Entonces hace taxi, sí, una T donde no va, un tapsi o un taxi. Pero eso también tiene una condición, y es que no es solamente porque yo lo aprendí, puede ser algo regional, puede ser algo de mi familia, y pasa mucho en zonas. Por ejemplo, en el Valle tienen problemas con esa combinación. Entonces el producto, no lo dicen producto, es producto. El producto, la producción, y es muy regional. Entonces yo tengo que reconocer con quién estoy hablando, de qué zona es, para saber que presenta esas diferencias de dialectos, se llaman diferencias dialectales. Entonces es muy propio, pero si yo quiero tener un lenguaje mucho más neutro, una forma de habla mucho más neutra, pues debería reconocer cuáles son mis dificultades y empezar a entrenarlas. Me gusta eso porque entonces está la región, pero también está como me hablaron también en esa casa. Entonces, y eso se traslada a algo ya físico, no hay un movimiento exacto, no hay fuerza en la lengua, no está pasando lo que debe pasar a la hora de pronunciar la doble C, la P, la X. Entonces, ¿por dónde uno arranca? Pues, por dónde, ok, ya sé, soy caleño, soy bayuno, o soy paisa, soy costeño, soy de la zona pacífica, de la zona oriente, tengo ese hablado, tengo esa melodía. Me está costando esta pronunciación o esta dicción, porque pues mi labor, mi profesión, el contexto me está pidiendo que hable un poco más claro y con mejor dicción. ¿Qué hacemos ahí, Marta, por favor? Lo primero es reconocerlo, porque normalmente lo que encontramos es que las personas tienen dificultades para trabajarlo porque me dicen, yo no oigo la diferencia. Y si yo no oigo la diferencia,
pues va a ser muy difícil que haga un ejercicio que le apunte a eso. Entonces a veces empezamos a hacer puro ejercicio de producción. No, yo tengo que escuchar las diferencias, claro, y darme cuenta de que lo que estoy produciendo no tiene que ver con la norma, digámoslo. Y luego empezarlo a entrenar. Y aquí ya se empieza a entrenar, pues primero a nivel de sonido, luego lo llevo a nivel de palabra, luego poderlo decir en frases y que se vuelva, esto es algo, la producción del habla es algo motor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo automatizar en la medida en que lo digo y lo practico, pero tengo que practicarlo reconociendo lo que está bien y lo que no está bien. Entonces es clave darnos cuenta. O sea, primero, mejor dicho, el 50% es ya noté la diferencia. Entonces escucho esto, está bien, no está bien, lo puedo mejorar y empezar a hacer ejercicios dirigidos hacia allá. Porque gente, ese 50%, yo sé que ya te vas a ir a almorzar porque está de cumpleaños, atención, no sé qué día van a ver esto, pero ese día la pueden felicitar, o sea, te van a felicitar siempre. El darse cuenta, el darse cuenta es lo clave. A veces, pues, hay gente que le da pena decirle a la otra persona, mira, tienes ahí la P trancada o la C no está bien. Yo tengo un amigo que dice, no entiendo porque, que tiene un amigo dice éxito, pero dice escenario. Entonces, la tiene invertida, o sea, es difícil, pero como tú dices, 50% después, ya cosas muy puntuales, dependiendo, no es lo mismo el que le cuesta, el que dice selección, o es lo mismo, el que dice éxito, casi que es la misma familia, el mismo problema. Son problemas similares y tienen que ver con que los puntos de articulación son muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices producción, los dos son posteriores, pero uno le dice para facilitar el cerebro, es como producción, o anterioriza y luego el otro que no sea tan lejano. Entonces, sí suele tenerlo en los mismos puntos o muy similares, pero además se puede mezclar, por ejemplo, con una dificultad en producción del sonido de la R. Entonces, la vibrante no la tienen tan marcada y entonces se mezcla unos problemas de dicción con otros de articulación y depende de cada uno. Y si en la familia o en la zona en la que yo estoy, pues eso es lo normal y lo típico, pues para mí, ¿dónde está el problema? ¿No? Pero es cuando nos salimos de ese contexto que ya tenemos que presentar en otros niveles, pues lo ideal es darnos cuenta y empezarlo a trabajar. Ya para irnos, dos cosas para irnos. Hablamos de la articulación, dicción, vocalización. Ahora, personas que también el dolor, yo sueno muy nasal, o sueno muy atrás, o es que parece que no le doy emoción, o siempre me suena así, o muy adelante. ¿Qué decirle? Sobre todo, me ha pasado que algunas mujeres, sobre todo veo que, al menos en el contexto, en el locutorio, muchas mujeres dicen, me suena muy nasal, ¿cómo hago esto para corregirlo? Y en el caso de los hombres a veces es muy atrás, muy opaco, si se quiere. Uh-huh. Ahí depende mucho de las características particulares, porque hay personas que se van a oír muy nasal porque tienen temas de alergias, tienen temas de rinitis y al estar un poco taponados, digamos, en esta zona, tiende a oírse más ese sonido a pesar de que no salga el aire por la nariz, pero resuena mucho más ahí. Tiene que ver también con características emocionales. Entonces, si en mi casa solíamos hablar todos así, yo era la nena, entonces me quedo con un poquito de ese hábito y lo integré como si esa fuera mi normalidad. Entonces, de nuevo, atención a darme cuenta que quizás ese hábito que desarrollé no era el ideal. Pero también hay personas que tienen problemas de amígdalas grandes, de adenoides, de cosas allí que hacen que estos crecimientos en la parte posterior de la faringe lleven a que el sonido esté como metido allá atrás. Igual cuando el velo del paladar es muy pesado. Entonces hace que sea más laborioso en la salida del sonido. Entonces claramente todo esto es entrenable. Lo primero es poder identificar cuál es la fuente de esto. Es un aprendizaje, es una estructura que se puede mejorar o es un hábito. Y en el hábito empezamos a trabajar, es darnos cuenta, empezar a hacer ejercicios, movilización de los órganos que permitan hacerlo más dinámico y que nos permitan tener un mejor control. Entonces, todo depende de la característica particular individual, porque esto sí toca individualizarlo. Bueno, para irnos y o aquella persona que va para una reunión o está diciendo, algunos tips o un calentamiento o algo antes de hablar. Aquí yo estoy como asistente tuyo. ¿Qué le recomendamos
a alguien antes de hablar? ¿Cuál es ese famoso calentamiento vocal? Al menos para que comenzamos a estar con más disposición, con más conciencia. ¿Qué 2, 3 ejercicios que podamos hacer previos a comunicar, Marta? Yo creo que antes de empezar a hacer ejercicio, muy juiciosos con la hidratación. ¿Qué quiere decir? No es que tome agüita y me pase por los pliegues vocales porque nos broncoaspiramos, pero sí es estar consciente de tener un nivel de hidratación alto para que no nos pase que con los nervios nos secamos. Entonces la gente dice, estoy pastosa la boca, siento que me resequé aquí terrible. Tomemos agüita antes y durante sorbitos estamos tomando para ayudarnos a mantener una hidratación de todo el sistema, ¿no? 1, 2, trato de empezar a llevar mi sonido que esté más anterior, que como despertarlo, esa dinámica de traigo el cuerpo y lo activo. Entonces podemos hacer tipos de vibración, vibraciones labiales, para que despertemos la sensación. Si los labios no me funcionan tan bien, porque a algunos no les funcionan tan bien, vamos con la lengua. Ra, re, ri, ro, ru. Empiezo a que las vibraciones, yo me vuelva consciente y lleve mi sonido, mis sensaciones, ahí está el sonido, donde vibré. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, buenos días. Ra, buenas tardes. Ra, hola, ¿cómo estás? Y empiezo a practicar con cosas sencillas. Y empiezo a activar mi sensación. Estos son rápidos, pues porque ya si es un entrenamiento más específico requeriremos más tiempo, pero esto es como llevar mi sensación a decirle, conéctate todo para empezar a comunicar en el lugar en el que quiero comunicar. Marta, felicidades, gracias por siempre estar acá, por ser parte de este Combo Locutorio, por tu día. Siempre es un gusto escucharte y bueno, qué bueno tenerte acá. Entonces, Ra, buenos días. Re, buenas tardes. Ri, buenas noches. Felicidades, Marta. Gracias por estar en el locutorio. Gracias a ti, gracias porque esto es siempre una oportunidad de compartir y de promover que muchas personas puedan cada vez comunicarse mejor, pero sobre todo de forma más auténtica.